Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, muy buenas tardes a todos y a todas. Desde el Centro C de Desarrollo Local, el Programa Asociativo Regional Explora la Araucanía del Ministerio de Ciencia, Tecnologías, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en su campus Villarrica, les da la más cordial bienvenida al cuarto coloquio sociocientífico online. En esta ocasión abordaremos un tema muy relevante para nosotros, que es el tema de género y discriminación, abordándolo desde la perspectiva de la educación y proyectándolo desde ahí hacia la sociedad, con una reflexión especialmente en nuestra región, la región de la Araucanía. Para hacerlo, presento en primer lugar a nuestra moderadora de hoy. Ella es Rukmini Becerra, quien es PhD en Educación de la Universidad de Washington. Además, es magíster en Lingüística de la Universidad de Chile y tiene como base la profesión de lingüista y profesora de castellano, también de la Universidad de Chile. Ella trabaja también como investigadora asociada del CEPE de la Universidad Católica, es investigadora adjunta del programa CIR y también lidera el Laboratorio de Infancia, Diversidad y Naturaleza. Damos la bienvenida a Rukmini, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alexis, por la presentación. Hola a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Es un honor para mí poder moderar este coloquio y poder aprender también de las coloquistas, aprender de estos temas. El tema de hoy, este coloquio es una invitación hoy a pensar en los temas de segregación, igualdad y diversidad desde una perspectiva de género. Y este es un tema muy importante hoy en día, pues lamentablemente la desigualdad educacional y la discriminación continúan con tasas preocupantes en Chile. Al menos el último informe que yo conozco, del 2014, de la OCDE, señalaba que Chile es el segundo país con mayor nivel de segregación en los países de la OCDE. Y por supuesto, desde las políticas públicas se han realizado algunos avances, tenemos avances en la materia, pero también aún tenemos trabajo pendiente en temas de género en educación. Y pareciera, de hecho, que las políticas actuales quizá no han tenido el impacto ni la influencia esperada en lo que se respecta a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y no sé si coincidirán conmigo luego las coloquistas, pero pareciera que de hecho los temas de género, sexualidad y diversidad son los que tienen más dificultades de ser incorporados en los colegios y en las escuelas y también en la formación inicial docente, que para mí es importante como formadora de futuros profesores. Y de hecho en este ámbito, como formadora de profesores, es posible observar que todavía nos queda mucho trabajo pendiente en el ámbito educativo y que a propósito de las prácticas de las estudiantes o la experiencia en centros educativos, aún vemos que pasan cosas que quizá uno esperaría que ya no pasen, quizá esta diferencia entre los baños de hombres y mujeres o la expectativa respecto de los niños, la forma de sentarse lo que tiene el hombre o la forma que se espera que se sienten las mujeres, que los hombres tengan espacios más amplios para jugar el fútbol, que ellos sean los que juegan el fútbol, ideas, nombrando algunas cosas frecuentes, ideas de competitividad asociadas a lo masculino, y también mientras más pequeños son los niños, mientras más los niveles más pequeños son en el sistema escolar, pareciera que estos temas más se invisibilizan y menos se discuten. Por eso, con esta conversación, también con este coloquio, se espera revelar algunas de estas tensiones y la necesidad de investigar y profundizar en estas temáticas, algunas dicotomías, por ejemplo, en la escuela o en las pedagogías clásicas sobre normalidad, normalidad, sobre razón y emoción, la mente y el cuerpo, por nombrar algunas. Pareciera también que en el sistema escolar, cuando algún centro educativo decide tomar el tema de la diversidad
pareciera también que tiene que elegir una diversidad, es decir, centros educativos que abordan el tema mapuche y no otros temas, o centros educativos que solo se refieren al tema migrante y no otros, o solamente el tema de género, excluyendo, por ejemplo, una perspectiva interseccional. Todos aspectos que desde mi parecer debiesen ser abordados por el profesorado, que el profesorado debiese estar preparado, tener las herramientas para poder abordar estos temas, y si no los tiene, creo que es una responsabilidad de las universidades y de los programas de formación que los profesionales de la educación, los equipos técnicos, profesores, etcétera, educadoras, puedan contar con los recursos, los tiempos, las herramientas para poder implementar estas perspectivas o tener las creencias, los conocimientos adecuados para abordar las perspectivas de género en sus centros educativos. Eso muy brevemente a modo de introducción y para poder tener el tiempo suficiente para poder escuchar las coloquistas. Vamos a comenzar con la doctora Claudia Matus. Ella estudió Filología y Pedagogía en Inglés en la Pontificia Universidad Católica de Chile y también obtuvo su PhD en Educación en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en Estados Unidos. Es investigadora principal de la línea de investigación Inclusión Biosociocultural del Centro de Justicia Educacional y lidera la plataforma de investigación interdisciplinaria NDE. Ella, como su reflexión abordará algunas de estas preguntas, cómo avanzar en la deconstrucción de lo que consideramos normal y cuál sería el rol de la educación en ello, el rol de las nuevas generaciones también en estos temas, como un marco bien amplio para la reflexión de Claudia Matus, y por supuesto puede referirse también a otras temáticas. Muchas gracias, Claudia. Te escuchamos. Hola, bueno, gracias por la presentación, Rukmini, gracias también por la invitación a PAR Explora, y bueno, a las personas que nos están escuchando también muchas gracias por darse el tiempo. Bueno, así como decía Rukmini, evidentemente este es un tema de una alta complejidad y lamentablemente es por la larga data que tenemos, ¿no es cierto?, de décadas, siglos cuestionando, ¿no es cierto?, estas estructuras en donde el género ha sido una de las, digamos, relaciones de poder más perduraderas, persistentes en el tiempo, ¿no es cierto?, que ha hecho que hasta el día de hoy todavía tengamos que seguir conversando y tratando de resolver estos grandes problemas que tenemos a propósito de la discriminación de género. El tema así como se propone en la pregunta, ¿no es cierto?, que plantea Rukmini sobre el tema de la normalidad y la diferencia, que son temáticas que yo he trabajado por bastante tiempo, por lo menos 6 o 7 años, es bien interesante cuando uno la propone en el tema de género para entender de cómo la estructura de género, de la norma de género que discrimina y pone a las mujeres en un lugar subordinado con todas las implicancias que eso tiene, ¿no es cierto?, violencia, discriminación, brechas de género en términos económicos, o sea, suma y sigue. La idea es pensar de que esta idea de la feminidad normalizada que tenemos en los espacios escolares es un punto que me gustaría poder enfocar en estos minutos que tengo para conversar. El espacio escolar es un espacio bastante crítico cuando pensamos en cómo se reproducen sistemas de desigualdad, pensando particularmente en el tema de género. Cuando, por ejemplo, hay en el anillo que estoy liderando en este minuto, que se llama la producción de la norma de género, uno de los casos que estamos estudiando el tema de la escuela y el género, y la propuesta que estamos haciendo en una de las aristas que estamos trabajando, tiene que ver con documentar cómo las mujeres son producidas como
sujetos de segunda categoría en los espacios escolares, ¿ya? Todo lo que ocurre en el espacio escolar uno lo puede documentar y poner en cierta lógica para comprender cómo es que, porque esa es la pregunta, cómo es que todavía el 2020, siglo XXI, seguimos hablando, ¿no es cierto?, de las mujeres puestas en una situación de desigualdad y discriminación. Entonces mirar a la escuela, volver a la escuela para decir qué es lo que ocurre en la escuela, de que se van haciendo estos órdenes y todas y todos vamos de alguna manera ocupando esta posición, esta locación que nos otorga la escuela en función de este orden que se llama género, y que lo voy a poner así, esta idea de que el género es hombre, mujer, y que son complementarios, que uno no puede ser el otro, sino que uno es uno o es lo otro. Este orden de género o norma de género lo que hace es ordenar, ¿no es cierto?, estos cuerpos con ciertos roles y atribuciones, disposiciones particulares para ocupar espacios en la sociedad. Ahora, el problema de esto, el problema es el efecto que tiene este ordenamiento. Entonces, en la escuela, ¿qué es lo que uno aprende? Aprende, ¿no es cierto?, primero, sobre una hipersexualización de las mujeres, o sea, el tema de que nosotras seamos vistas como objetos sexuales, ¿ya? O sea, eso podríamos dar miles de ejemplos, ¿no es cierto?, que una va caminando por la calle y un hombre tiene, o cree que tiene la autoridad para mirarnos de arriba abajo. Todo ese tipo de ordenamientos, ¿no es cierto?, ocurre en el espacio formal de la escuela. Cuando uno revisa, por ejemplo, los currículums, cuando se enseña sobre, por ejemplo, sexualidad, que hay varias escenas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la etnografía, en donde la idea de cómo se interpela el cuerpo de la mujer cuando se enseñan, cuando hay clases de sexualidad en los espacios escolares, es bien interesante, en donde la exposición del cuerpo femenino es muy distinta a la exposición del cuerpo masculino, en términos de ver cómo se habla y cómo se nombra, cómo se identifica, ¿no es cierto?, la función biológica sexual de la mujer. Por otro lado, cuando la mujer se le asocia con esta idea de lo emocional, ¿no es cierto?, que eso ya es permanente, es casi como el aire que respiramos, ese tema, eso también va indicando una forma de cómo las mujeres y los hombres van ubicando los roles y atributos para los que una está naturalmente, aquí lo pongo entre comillas, preparada para cumplir ciertas funciones en la sociedad, particularmente el tema del cuidado y el tema del trabajo no remunerado. Cuando nosotros miramos esa lógica, ¿no es cierto?, que una, por ser emocional, todo esto entre comillas, todo esto es la ficción que nos han contado sobre las mujeres en el espacio escolar. El tema de que nosotros seamos emocionales o más emocionales, producto de nuestra biología, nos conduce, así de manera espontánea, a naturalmente, de nuevo, entre comillas, a ocupar profesiones, ¿ya?, en donde la característica principal es el tema del cuidado por el otro, o los trabajos no remunerados, ¿ya? Y aquí estas profesiones generalmente son profesiones sancionadas socialmente, como es pedagogía, enfermería, trabajo social, secretaria, en fin. Esos trabajos, cuando uno los pone en la otra dinámica, ¿no es cierto?, de comprender, por ejemplo, esta tan, para mi gusto, compleja noción de la brecha de género, lo que hace la brecha de género es indicar esta diferencia económica que existe entre hombres y mujeres, en donde inevitablemente tenemos que poner la condición de cómo nosotras somos preparadas en el espacio escolar para ocupar posiciones, porque lo que se dice que naturalmente estamos hechas para ese tipo de profesiones, en donde son profesiones que van a ser menos pagadas y socialmente sancionadas. Entonces, cuando uno mira esta condición en la que todas somos educadas, ¿ya?, y que ocurre en el espacio escolar, evidentemente tenemos que volver a preguntarnos cómo podríamos transformar esta idea normalizada acerca de lo que es la mujer, la feminidad, dentro de esta formación institucionalizada de la norma de género, así como la entendemos hasta ahora, entendiendo y haciéndonos cargo que seguir reproduciendo esta idea de la norma de género sin pensar en los efectos que esto tiene, como la desigualdad de las mujeres y la discriminación, es imperativo que nos hagamos cargo y que volvamos a mirar y revisar
cómo es que se produce esta posición de las mujeres en el espacio escolar para luego ocupar, ¿no es cierto?, las vías en la sociedad, en el trabajo, en lo cultural, en la investigación científica, etc. Por lo tanto, a mí me parece de que el espacio escolar es un espacio profundamente relevante cuando pensamos en la transformación de estas relaciones de poder, de estas relaciones que ordenan el mundo social y cultural y que tienen las consecuencias que ya conocemos y a las que lamentablemente casi una está acostumbrada a estar escuchando permanentemente. Y lo más relevante, yo diría que hay una particular forma de cómo ocurre esta formación en la idea de la norma de género en el espacio escolar, que tiene que ver con que es muy sutil, ¿ya? Claro, hay cosas que hoy día, afortunadamente, gracias a los movimientos feministas, movimientos de mujeres, ¿no es cierto?, en los últimos 3 años, han hecho que hay cosas que ya son impresentables, ¿ya? Yo creo que eso es un muy buen elemento. Sin embargo, en el espacio escolar, y a propósito de las investigaciones que nosotros hemos realizado, particularmente usando prácticas etnográficas, la cantidad de cosas sutiles que van ocurriendo, la cantidad de cosas que si una no tiene esa forma de darse cuenta de cómo opera la norma de género para ir localizando a hombres y mujeres en esta estructura, esa sutileza yo creo que es parte de la agencia del concepto de género, ¿ya? El género, pensando que es un concepto que tiene agencia, se mueve y responde a todas las prácticas metodológicas, a todos los análisis que le hemos puesto para poder resolver el tema de la discriminación a propósito de género. Por lo tanto, una podría decir que el género, así como estructura, como relación de poder, si una investiga desde una perspectiva más crítica y le hace la pregunta e investiga sobre el género responde de una manera. Después, si una se mueve a una práctica más postestructural, como queramos llamarlo, también el género responde. Sin embargo, el punto es, y la pregunta que tenemos que hacernos hoy día es cómo, a pesar de toda la investigación que tenemos por décadas, todavía tenemos que seguir documentando, quedémonos por ejemplo en el tema de la brecha de género. Entonces, es como la idea es poder mirar también de cierta manera como dudosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hay que hacer la pregunta de investigación? ¿Cómo hay que apuntar al concepto de género, cosa que podamos tener algo de información que nos permita efectivamente transformar la sociedad como la tenemos hoy día a propósito de esta relación dicotómica, binaria, involucrada en el poder que hoy día llamamos género? No sé si estoy bien o ya me pasé con los tiempos, pero lo dejaría hasta ahí para luego poder tener otros minutitos para abordar otras temáticas. Muchas gracias, Claudia. Perfecto con el tiempo. Yo aquí ya tengo varias cosas que me gustaría conversar, pero vamos a hacer todas las reflexiones generales primero y luego vamos a ir en detalle con algunas preguntas. Vamos a continuar entonces con María Teresa. María Teresa Rojas. María Teresa es licenciada en Historia y profesora de Historia y Geografía de la Universidad Católica. Es doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica con cotutela de la Universidad René Descartes y desde el 2019 forma parte de la red de investigación a través del análisis de políticas públicas en educación en materia de reducción de la segregación escolar en el contexto de cuasi mercados educativos. María Teresa, algunas de las preguntas que van a guiar su reflexión tienen que ver con cuál es la situación de las comunidades de LGBTIQ en comunidades escolares y cuáles serían los principales desafíos a nivel de las políticas educativas y otras temáticas relacionadas. Adelante entonces, María Teresa. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, y gracias por esta instancia, a los organizadores y también a quienes nos escuchan. En estos minutos me gustaría compartir con ustedes
una presentación que quizá nos puede ayudar a enfatizar ciertos temas. Así como Claudia nos invita a mirar y a preguntarnos cómo interpretamos, cómo observamos la dispersión de discriminaciones que existen sobre el género en la escuela, a mí me gustaría invitarlos a mirar el tema del género desde un ángulo distinto, pero además desde las políticas educativas. Y a mi mirada es más bien una interrogación a las políticas educativas que Chile ha construido en estos últimos años y cuáles son los avances y los desafíos que reconocemos. Y lo primero es a estirar la noción de género, ¿no? Entender que género no solamente alude a la construcción de la diferencia social o el poder entre hombres y mujeres, sino que género también es un ordenamiento sexual sobre las cosas. Género también supone otras hegemonías y otras minorías o subordinaciones. Y ya llevamos más o menos 30 años a la fecha que las ciencias sociales nos han permitido entender que la sexualidad, lo que hemos llamado tradicionalmente las minorías sexuales, son parte de la problemática de género. Quizá los trabajos emblemáticos y clásicos al respecto son los de Judith Butler, cuando invita a las comunidades intelectuales a entender que la noción de género que en el mundo intelectual habíamos manejado tenía un sesgo, ¿verdad? Lo que ella denomina un tremendo sesgo heteronormativo. Las relaciones de poder no solamente se construyen entre hombres y mujeres, sino que las feminidades y las masculinidades son múltiples, diversas. De ahí esta tajante crítica a la lógica binaria, ¿no? Como que existieran solo dos tipos de cuerpos o dos tipos de representaciones culturales. Y eso nos ha llevado movimientos sociales mediantes a ser visible y a reconocer que las personas LGBTIQ, ¿verdad? O LGTBI+, tienen presencia, derechos, nombres, pero además una tremenda mochila de vulneraciones en el sistema escolar que estamos investigando y tratando de tematizar en estos últimos años, porque es un tipo de investigación que no se había realizado en Chile, al menos en los últimos 20 años. Y por lo mismo, los invito y las invito a revisar qué ha hecho el sistema escolar al respecto en este último tiempo. Y por eso las políticas educativas son parte de nuestro objeto de observación, ¿no? Lo que se produce en el Ejecutivo y en el Congreso, lo que se discute y cómo esto es expresión de discusiones que son más amplias. Son discusiones internacionales, pero también discusiones de la sociedad civil que han logrado ganar espacios e incorporar nuevos temas de inclusión. Y acá en términos muy genéricos, uno podría decir que la Ley General de Educación, la Ley GE, incorpora la palabra inclusión, una palabra problemática, ¿verdad? Teóricamente hablando, ideológicamente hablando, pero lo interesante es que nos habla de una época donde distintos tratados internacionales, y Chile no podía hacer caso omiso a ellos, empiezan a presionar al sistema escolar para visibilizar identidades de niñas y niños que antes no lo estaban, ¿no? Pero quizá de manera más explícita, la primera ley en Chile que incorpora una noción más concreta sobre diversidad sexual es la Ley de Inclusión Escolar, la misma que prohíbe el lucro, que prohíbe la selección y que prohíbe o disminuye gradualmente el copago. Esa misma ley incorpora la noción de discriminaciones arbitrarias. La prohibición o la sanción de las discriminaciones arbitrarias en la escuela que deriven del género, la raza, la etnia o las identidades sexuales. Y acá lo interesante, que es, comillas, la noción de discriminaciones arbitrarias, la extrae literalmente de la ley Zamudio, o de la ley antidiscriminación, que es la primera ley que existe en Chile, que puede ser un cierto paraguas normativo para proteger inclusiones de naturaleza sexual o identidad de género. Y por lo mismo es un hito en materia al menos narrativa de las políticas educativas en Chile. Y ahora explícitamente son dos los documentos de política que se han producido en Chile en estos últimos años, y son ambos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y una vez más está inscrito en el reconocimiento que Chile hace
de sendos tratados internacionales o derechos LGTBI, y también la sistemática y persistente presión de familias de niñas y niños LGTBI al Ministerio de Educación por reparar, ¿verdad?, y sancionar el sinfín de discriminaciones que vivían cotidianamente en el sistema escolar chileno. Y la primera, que es mandatoria, es la circular de la Superintendencia de Educación, la 768, que obliga a las escuelas privadas, particular subvencionadas o municipales, ¿verdad?, a incorporar a los niños y las niñas y los niños trans, respetando su identidad social, respetando el uniforme que deseen tener, y además asegurándole una serie de espacios seguros para su desenvolvimiento. Y por otra parte hay un documento que no es una política mandatoria, sino que es de una orientación, llamada Orientaciones para la Inclusión de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, que es una suerte de orientación muy influenciada por UNESCO, que ya 5 años antes estaba invitando a los estados latinoamericanos a incorporar a la población LGTBI, sobre todo por todas las vulneraciones a las que se veían afectadas. Esto es lo que tenemos en Chile hoy en día. Esto es lo que hay, ¿ya?, que es un avance respecto a los últimos 10 años, pero veremos que insuficiente para lograr evitar discriminaciones al respecto. También el hito importante de que el año 2019, a fines del 2019, se aprobó la Ley de Identidad de Género en Chile. Es decir, hoy día en Chile las personas pueden hacer un cambio registral en el registro civil de su identidad social, de su identidad registral o civil a su identidad social. Sin embargo, en el caso chileno, excepción, por ejemplo, el caso argentino, que es una diferencia, se consignó que entre los 14 y los 16 años, un niño o una niña de querer cambiar su identidad necesita la autorización de los padres. Y acá yo quiero poner un tema, y no sé si le haga sentido a las personas que nos escuchan. Esta es la edad más problemática y donde lo que hemos visto, y han visto sobre todo organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas trans, es el momento en que los niños tienen más riesgo de ser vulnerados, tienen además una tasa de suicidio mucho más alta que el resto de los niños, y justamente no cuentan con el apoyo de la familia. La mayor parte no cuenta con ese apoyo. Se imaginarán lo central que es el rol de la escuela al respecto. Estamos frente a una población altamente fragilizada y con un riesgo vital. Por tanto, es urgente de conversar en nuestras comunidades. Decir que el currículum escolar no aborda temas de identidad de género y diversidad sexual, así como Claudio decía, como la multiplicidad de discriminaciones que vivimos a diario. Bueno, el currículum es una expresión de eso, ¿no? El currículum no nos habla de personas que tengan feminidades o masculinidades diversas. No nos habla ni de sus historias, ni de su presencia en las matemáticas, ni de su presencia en el arte. Más aún, la clase de biología, que suele ser el emblema, ¿verdad?, de discusión en estos temas, al menos en la literatura internacional, nos habla de cuerpos bien tradicionales, que en general son heteronormados, son binarios, y que poca cabida le dan a la comprensión de la sexualidad de una manera diversa. También hay que decir que a nivel del Estado, Chile no cuenta con una institucionalidad fija, robusta, permanente en temas de política de género y diversidad sexual. Hay un Ministerio de Educación que crea unidades, pero esas unidades dependen del gobierno de turno, aparecen y desaparecen, dependiendo cuál es la inclinación del gobierno. Tampoco en el CPIP. Entonces, es un tema que queda al arbitrio de la sensibilidad del Ejecutivo, pero que no se instaura como política de Estado. Y un último punto, ¿no? No tenemos políticas claras y específicas para promover una formación de profesores que ponga en el centro una formación libre de discriminación, de estereotipos y una crítica certera al sexismo y a todo lo que significa. Es probable que el tiempo me pille, pero simplemente contarles que de los estudios en los que he participado y a los que les he seguido la pista, también es importante que las comunidades y las personas que nos escuchan lo sepan. Es poca la investigación referida específicamente a la población LGTBI, pero lo poco que existe denuncia permanentemente la existencia de una violencia latente, implícita y explícita. ¿Ya? La organización Todo Mejora ha levantado varias encuestas, y en esas encuestas los porcentajes son bien desoladores. Por ejemplo, la del año 2016, el 70% de niñas y niños declaran sentirse inseguros en la escuela. El 94% que ha tenido algún tipo de discriminación
discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Un porcentaje también importante declara haber sido agredido físicamente por su orientación sexual. No estamos hablando en este caso de violencias sutiles. Por supuesto que las sutiles también existen, pero estas son grotescas y vulneran de manera muy violenta, ¿no? Y también un estudio cualitativo en el que participamos nos mostraba, porque ahí ya entramos a 8 escuelas del país, como sutil, por llamarlo no físico, no violento físicamente, el sistema escolar y los niños y las niñas dan cuenta de una serie de bromas, lenguaje, ¿verdad?, permanente, de carácter homofóbico, sexista y transfóbico. Y también los niños y las niñas nos dicen, no hay nada en el currículum escolar que me permita construirme como persona. Siempre se habla de personas heterosexuales, pero no se habla de nosotros. Yo creo que, no sé cómo estoy con el tiempo, Mini, si me quedan minutos o no. Ya estamos con el tiempo, no sé si necesitas un minuto más, pero ya No, estamos. sí, les iba a conversar de una investigación que habíamos hecho el año 2019, pero lo podemos dejar para el espacio de las preguntas. Quizá creo que la invitación es a entender que la noción de género está profundamente imbricada con la sexualidad, que el género justamente nos ha permitido denunciar los estereotipos y esos estereotipos discriminan a las personas, y que quizá los profesores y las profesoras tenemos que aprender que las feminidades y las masculinidades son múltiples, son muchas maneras de representarlas, y tenemos un desafío agudo y presente y futuro en saber cómo educar en una cultura de la diversidad al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Teresa. Los datos que nos cuentas, sí, son bastante abrumadores y claramente dan cuenta de todo el trabajo que hay que hacer con los profesores en la formación docente inicial, en la universidad, en las facultades de educación, etcétera. Vamos a conversar un poco más luego de los datos que tú nos comentabas, y vamos a continuar con la profesora Millaray Painemal. Ella es historiadora de la Universidad Amistad de los Pueblos de Moscú, Rusia. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo de la Flaxo en Ecuador, y es parte de las fundadoras de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anumuri y de la Agrupación de Mujeres Nehuen Pusomo, Fuerza de Todas las Mujeres de Cholchol. La reflexión de la profesora Millaray girará en torno a alguna de estas preguntas guías: cómo se manifiesta la discriminación de género en comunidades mapuches, qué otro tipo de discriminación aparecen con mayor fuerza en ese contexto. La escuchamos, Millaray. Sí, Mari Compu Somoca, Pu Wentu, Mulepalu Pu Tefachi Nuchan. Buenas tardes a todos, a todas, a las otras panelistas, a quienes nos están escuchando. Bueno, es una gran temática la que se está abordando y no sé si existirá tanto tiempo. Ojalá que este tipo de conversaciones puedan, bueno, en otra oportunidad también abordarse. Yo quería solamente decir, bueno, empezar a decirles que nosotros somos un pueblo que ha sido históricamente, bueno, invisibilizado, diría yo, por la historia oficial. Y respecto al tema también de las relaciones de género, aquí también yo hago un cuestionamiento a estos conceptos que en general nacen en Occidente, ¿no? Y llegan acá, y cuando se trabajan en comunidades, cuando uno habla sobre estos conceptos, la gente no entiende, o sea, siempre está pensando que es un pedazo de tela. Pero bueno, yo creo que dentro para hablar de este concepto en sí, de las relaciones de género al interior de la sociedad mapuche, hay que remitirse, creo yo, a nuestra cosmovisión, ¿no? A la cosmovisión dual, y que no tiene que ver no necesariamente con esta dualidad entre hombres y mujeres, sino una dualidad mucho más amplia, donde tiene que ver las relaciones entre hombre-hombre, mujer-mujer, y ahí también está el tema de la diversidad sexual. Pero también hay que decirlo de que en general, bueno, remitiéndome al tema de la educación, ¿no? Y de la discriminación, en general cuando
como pueblo hemos sido, podríamos decir, obligados, ¿no?, a interactuar con esta otra sociedad donde nos hemos ido siendo educados por una sociedad que en este caso te chileniza, que no reconoce lo diverso, no reconoce que hay diversidad de pueblos en este país, que en general intenta homogeneizarnos, que somos todos iguales, que somos, o sea, y ahí hoy en día es una lucha que nosotros tenemos, que decir que somos un pueblo junto a otros pueblos, que necesitamos reconocimiento, y esto hace ya mucho tiempo que nos venimos demandando, ¿no? Bueno, tampoco puedo decir que en el colegio, ¿no?, cuando uno va, generalmente el hecho de ser mujer también, ¿no? Yo no podría decir que existe, bueno, hay de todo, ¿no? La cultura mapuche, tampoco puedo decir que es una sociedad perfecta. Y generalmente siempre se dice, ¿no?, que las mujeres no, en este caso, accedían poco a la educación, o los padres no querían que la mujer se educara más. Yo siento que depende, ¿no? Yo en mi caso, personalmente voy a referirme de que siempre tuve mucha motivación para estudiar, pero también el tema de los padres. Pues nuestros padres igual, en este caso mi padre fue una persona que se educó, nunca me discriminó, me dijo tú no vas a estudiar porque eres mujer, sino todo lo contrario, ¿no? Se me potenció eso. Pero al llegar al colegio, ¿no?, a esta escuela, ahí uno siente la discriminación por el hecho de ser diferente, venir de una cultura diferente, el que te impongan un idioma, el que te discriminen por hablar otro idioma. Entonces yo creo que desde ahí parte todo. Y que hoy en día esto todavía sigue pasando. Es incomprensible todavía que en las escuelas rurales a los niños no tengan, por ejemplo, el que se le pueda enseñar nuestra propia lengua. Entonces yo creo que estamos ahí, yo creo que el Estado en este caso tiene una gran deuda con el pueblo mapuche y con los otros pueblos también. Y decir eso, que en realidad hemos vivido la discriminación, también el racismo, que hoy en día eso se manifiesta, lo vemos a diario, ¿no? Ya sea a través de los medios de comunicación, ya sea a través de la escuela, a través de las instituciones públicas, el hecho de que una mujer vaya a atenderse, ¿no?, a un consultorio de cómo se la discrimina. Y claro, yo creo que esto pasa también, siento yo, que la estructura tiene que cambiar. O sea, yo creo que aquí, tanto en las universidades, yo no he visto ahora que haya mucho avance en este aspecto, donde a los profesores, ¿no?, a los que están ahí enseñando, se les incluye, digamos, no sé, ramos sobre nuestra historia, nuestra cosmovisión, sobre las relaciones nuestras de género, cómo se dan al interior de las comunidades y en estas interacciones, ¿no? Si siempre se habla de la interculturalidad, pero yo veo que esto no ocurre. O sea, hay como como discurso de buenas intenciones solamente que queda ahí. Entonces falta mucho, creo yo. Espero que ahora en esta construcción que tenemos de Estado plurinacional puedan incorporarse esas temáticas, ¿no?, de la historia, de la cosmovisión, de cómo nos relacionamos con el mundo como sociedad mapuche, además que cómo también las relaciones de género también ha ido cambiando, ¿no? No es algo estático, no es algo fijo. Hoy en día las mujeres sí han tomado bastante protagonismo, ya sea en las casas, en las organizaciones, liderando muchas organizaciones mixtas también, y eso demuestra también que estamos avanzando hacia un cambio, ¿no? Y que eso también ha provocado que al interior de las familias también el hombre muchas veces se sienta menoscabado. Hoy en día es habitual de repente ver que la mujer dice, bueno, en realidad el hombre se vino a vivir a mi casa, dice, y claro, en este caso hoy no es una costumbre mapuche que el hombre se vaya a vivir a la casa a la tierra de la mujer, ¿no? Porque eso, según nuestras costumbres, era la mujer la que se tenía que ir a la comunidad mapuche. Entonces yo creo que, claro, estos diálogos son necesarios, pero que se tienen que incorporar, creo yo, en el currículum de las universidades, los colegios. Hay bastante que decir, y bueno, decirles también que nosotros hoy en día estamos como organizaciones también haciendo talleres de formación, de capacitación,
acerca de nuestra historia, acerca de cómo también hoy en día estamos abordando el tema de las violencias que se viven, no solamente al interior de las familias, sino de estos diversos tipos de violencia que están, que se relacionan con el medio ambiente, que no tenemos de repente agua, que estamos invadidos de forestales. Bueno, y eso yo por ahora lo dejaría hasta ahí, y después podemos ver cómo también nos podemos hacer a lo mejor un diálogo con las otras panelistas y a lo mejor con la gente que está escuchando y viendo este conversatorio. Muchas gracias, Millaray, por tus reflexiones. Mientras recibo o vemos algunas de las preguntas que llegan de las personas que nos están escuchando, pensaba que podría ser interesante si todas pudieran referirse al rol de la escuela en este contexto que ustedes han descrito y han reflexionado. El rol de la escuela pensando, por ejemplo, el rol de la escuela como acogedora, el rol de la escuela como transformadora, e incluso quizás bien prácticamente pensando quizás en educadoras, profesores que puedan estar escuchando, si ellos quisieran hacer algo, si ellos quisieran hacer un cambio, si quisieran abordar estas problemáticas que ustedes han mencionado, las tres, ¿qué podría hacer? ¿Qué posibilidades, qué oportunidades podrían ser iniciales para abordar los temas que ustedes presentaron? No sé si hay alguna que quiera comentar. Ya, yo puedo partir. Gracias, Claudia. Sí, solamente antes de contestar, conectar un poquito con lo que estaba hablando la Tere, totalmente de acuerdo. O sea, esta estructura de hombre-mujer binario, este ordenamiento, evidentemente el tema de la sexualidad es parte de este sistema, ¿ya? Y solamente quería, para retomar algo, en que en nuestro proyecto voy a hablar en particular de lo que nosotros hacemos en el tema de evidenciar cómo se produce la norma de género en distintos espacios, investigación científica, espacios públicos y espacios institucionalizados. El tema de la devaluación de lo femenino en esta estructura hombre-mujer, en donde lo femenino, lo emocional, queda expresado, por ejemplo, cuando uno escucha, oye, no, tú no puedes llorar porque si no vas a parecer niñita. Por ejemplo, esa típica forma de indicar, ¿no es cierto?, que lo femenino es algo devaluado, tiene esta otra repercusión, y aquí conecto con lo que estaba hablando la Tere, de que efectivamente el tema de las sexualidades que no conforman esta idea heteronormativa que es lo vigilante de este orden hombre-mujer, hace, ¿no es cierto?, que efectivamente a propósito de esta devaluación de lo femenino como algo que tú no quieres expresar, o sea, si tú eres un hombre de verdad, entre comillas, tú no puedes mostrar estas cosas sensibles, porque eso es del otro mundo, de ese mundo que es otra la virtud ahí, pero si tú eres realmente un hombre, los hombres no lloran, los hombres son bruscos, los hombres, ¿te fijas? Entonces, eso, la repercusión que tiene cuando tú instalas o agregas, ¿no es cierto?, el tema de la categoría variable de la sexualidad, tiene que ver también con esa otra idea de la devaluación. Cuando tú ves a un hombre en el espacio escolar y ese hombre se manifiesta, por ejemplo, que camina moviendo la cintura, o tiene una voz más suave, o no le gusta jugar fútbol, ese niño en esta estructura sufre las penas del infierno, ¿no es cierto? Porque evidentemente no está respondiendo a esa masculinidad hegemónica o radical, pero más aún es porque está exhibiendo atributos, condiciones que son pensadas, que son puestas en lo femenino. O sea, si una mujer camina moviendo la cintura o no juega fútbol, no quiere jugar fútbol, eso está bien, porque eres mujer. Entonces, yo creo que el tema cuando uno ingresa, el tema de las sexualidades, a cuestionar, ¿no es cierto?, la norma de género tiene que ver con esta devaluación permanente de lo femenino, en donde sea una expresión ya puesta en un cuerpo masculino, siempre va a tener una sanción. Entonces solamente quería hacer ese punto. Ahora, lo que tú nos proponías, Rukmini, para conversar acerca de la escuela, yo diría que
entendiendo de que aquí no es que una le atribuya responsabilidad, más o menos responsabilidad a los profesores o a los directivos, sino que, o a los otros profesionales que trabajan en los espacios escolares, psicopedagogos, psicólogas, etc. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacernos cargo es de algo que nosotras varios años ya llevamos reportando y algo que hemos conversado en espacios, ¿no es cierto?, de trabajo y capacitación con el Ministerio de Educación, y que tiene que ver que cuando una va a mirar la escuela y se encuentra o va tratando de entender estas prácticas discriminatorias, cómo operan, una se da cuenta que el problema no está ni en los niños, niñas ni adolescentes, sino que están los adultos que componen la escuela. Entonces el tema aquí, que el taller para que los niños se lleven bien, para que entiendan al amiguito, la amiguita, el inmigrante, que el amigo que viene desde afuera, el chico que, en fin. El problema no está ahí. Cuando uno va a mirar y se da cuenta que son los adultos, en general estoy hablando, que hacen que estas prácticas discriminatorias operen, es algo que ha aparecido en todos los años que llevamos haciendo investigación. Entonces, relacionada a estos temas. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa, ¿no es cierto?, es de repente proponer del por qué cuando hablamos temas, ¿no es cierto?, que son complejos, violencia, bullying, maltrato, discriminación, y siempre cuando tú le preguntas a las diseñadoras o diseñadores de política, ¿cómo tratarían este tema? Todo el tiempo apuntan al tema de los niños o los adolescentes, niñas, niños, adolescentes. Y la pregunta es, si nos damos cuenta de que hay un problema en estos valores dominantes que persisten en esta idea de los adultos, ¿no es cierto?, indicando, educando, prescribiendo, sancionando a los niños y a las niñas, la pregunta es, ¿por qué no pensar en políticas transformadoras que apunten a, en este caso, por ejemplo, los adultos que están ocupando los espacios institucionalizados? Entonces, eso para mí es, si efectivamente uno quiere trabajar estas temáticas en serio y transformar algo de esto, entonces agarremos a todo el espectro, en este caso, por ejemplo, de personas que componen la comunidad escolar, para efectivamente que todos tengamos alguna responsabilidad dentro de qué es lo que hay que transformar en una escuela para que la escuela no siga siendo un agente deshumanizante, ¿no es cierto?, de las comunidades. Y aquí pueden entrar todas las categorías, ¿no es cierto?, de las que también estaba hablando Millaray. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en las que hay que hacerse cargo, y para cerrar yo diría que una cosa que es muy importante es indicar dónde están los problemas y con eso ir a trabajar, no con lo que creemos que es donde está el problema. Hasta ahí llego, me callo. Muchas gracias, Claudia. María Teresa, Millaray, ¿quisieran agregar algo? ¿Comentar también? A mí me gustaría, yo creo que tenemos una mirada bien complementaria, muy interesante también la reflexión que hace Millaray para entender las múltiples identidades que cruzan estos temas. Pero dado que la pregunta insiste cómo la escuela podría ser un espacio para reeducarnos en relaciones democráticas y basadas en los derechos humanos, finalmente, ¿no? A mí me gustaría volver a mirarlo desde la importancia de que el Estado tome cartas en el asunto. Lo primero, yo creo que lo que nos ha enseñado también la investigación, el mirar escuelas, en conversar con directores, apoderados, estudiantes, es la importancia que tienen las políticas educativas que pugnan por el reconocimiento de las identidades, que apuntan a la disminución de brechas, que denuncian discriminaciones, que son políticas en cierto sentido civilizatorias, ¿ya?, en términos de que nos ayudan a orientarnos a una cultura de los derechos humanos. Y pongo el ejemplo de la circular de inclusión de los estudiantes trans. Sin duda que no resuelve el problema, de hecho tiene muchos riesgos también, ¿no?, como tipificar al estudiante trans como si fuera un sujeto extraordinario y legislar en torno a eso y no al resto de la población, que es la que tiene que aprender a aceptar esa diversidad.
pero mirado desde la perspectiva del derecho al reconocimiento, de la justicia y reconocimiento, ¿no? Esta idea de que somos democráticos en la medida que reconocemos el estatus y la legitimidad de todas las identidades que nos rodean, no hay mejores identidades que otras. Tener una circular que le diga a los profesores y a las profesoras, a los directores y a las directoras, a las apoderadas y a los apoderados, atención, ¿verdad? En esta escuela a un niño trans se le respeta su nombre social. En esta escuela a un niño trans se le generan condiciones de seguridad en su espacio. Las discriminaciones van a seguir por un tiempo porque las leyes no son automáticas y no cambian prácticas culturales de la noche a la mañana. Pero en un sistema organizado por el Estado, sí son herramientas para poner ciertos límites. Y acá yo pondría dos ingredientes del sistema escolar. Es difícil transitar hacia prácticas más democráticas y no estereotipadas sin el involucramiento activo de los sostenedores y los directores. Antes que culpabilizar a los profesores y a las profesoras, yo creo que es clave que los sostenedores y los directores sean personas que califiquen en sus cargos porque puedan tener credenciales en la promoción y el liderazgo de una cultura de los derechos humanos, que tengan formación, pero también experiencia y reflexión que les permita entender que ni más ni menos están formando itinerarios de personas, niños y niñas, que requieren entender cómo es la ciudadanía democrática y respetuosa, y eso supone personas a la cabeza convencidas de ese principio. Si los directores y las directoras no saben poner esos enmarcamientos de trato, de relaciones sociales, de prohibir bromas sexistas, lenguajes peyorativos, ¿verdad? Ironías, expresiones discriminatorias, es muy difícil promover una cultura que reaccione y mire críticamente sus prácticas. En la investigación que a mí me ha tocado participar, yo diría que es clave que el director y la directora sea una persona imbuida en una reflexión de derechos humanos. Aquellos casos donde hemos visto que la comunidad escolar ha transitado a una expresión más amplia y diversa, siempre protagonizado por el activismo de los estudiantes, que generan colectivos, unidades de género y sexualidad, o sea, estudiantes que se toman ese espacio para decirle a la comunidad de los adultos que quieren entender las relaciones sociales de otra manera. Cuando hay un director o una directora que entiende y sabe dialogar con ese lenguaje, ese ya es un punto a favor. Yo estoy de acuerdo con que las escuelas tienen hoy día una brecha generacional entre niños y niñas y jóvenes que tienen otros niveles de aceptación sobre el género y la diversidad sexual. No significa que no hayan discriminaciones, yo sí subrayaría eso. También los niños y las niñas son portadores de una cultura patriarcal, heteronormativa, machista, y expresan en sus relaciones eso también. Pero a nivel de adolescentes y de jóvenes involucrados en esta conversación, que han tenido las posibilidades de conocer personas, de insertarse en nuevas redes, empieza a emerger un lenguaje no solamente de apertura, sino de comprensión, que la manera de vivir el género y la sexualidad es bastante más amplia de lo que los adultos aprendimos. Y lo grave es que los adultos no estamos acompañando sus procesos. Los niños y las niñas se forman en redes sociales físicas o mucho más virtuales, ¿no? Instagram es una fuente de información mucho más clave hoy día que cualquier profesor o adulto. Y eso es grave en la medida que también son fuentes sin filtro. También en esas fuentes tú puedes tener sexismos, estereotipos, ¿no? Entonces, ¿cómo los profesores somos capaces de entender que hay un público que ha crecido democráticamente respecto a la aceptación de cierta diversidad, pero que no tiene fuentes de formación formales y que necesitan un espacio al respecto? Y obviamente subrayar que las escuelas necesitan profesionales y profesionales que nos formemos en esa lid. Y yo creo que aquí es clave que la formación de profesores y la formación continua tengan una mirada mucho más explícita sobre los derechos humanos, pero además sobre qué significa la vulneración de género, de las identidades sexuales y cómo se reparan. Las discriminaciones hay que repararlas, no solamente hay que decir yo acepto a la gente gay o yo estoy de acuerdo con que las mujeres hagan cualquier oficio. Esas son cuestiones declarativas. También hay que darse cuenta
cuál es el camino que debo reparar para que realmente las condiciones de legitimidad y de respeto hacia el otro sean reales, no solamente declarativas. Muchas gracias, María Teresa. Millaray. Sí, bueno, decir de que estamos en un territorio que fue colonizado, avasallado, donde se impuso la educación a la fuerza, un sistema de salud, un sistema jurídico, y en eso también la escuela, bueno, en principio a nuestros abuelos se lo llevaban muchas veces como también obligados, ¿no? En este sentido de educarse ahí, pero también como una forma también de chilenizarlos, ¿no? De colonizarnos. Y yo creo que hoy en día necesitamos tener un Estado que sea, primero, que reconozca la deuda histórica, un Estado también que sea, bueno, abogamos porque sea plurinacional, que reconozca esta diversidad, pero que también se haga cargo, ¿no? de todo lo que ha pasado, pero, y que a través de la educación se incorporen estas nuevas miradas, donde el racismo deje, o sea, hay que trabajar ese tema, ¿no? Y el tema también de que hoy en día es como la educación no sea un bien de mercado, sino un bien social, ¿no? O sea, la educación sea un bien social. Es lamentable que hoy en día aquí en Gualmapu hayamos visto en Curacautín, ¿no? Imágenes que nos hablan de que la sociedad chilena, no toda obviamente, pero que tiene mucho de racismo todavía. Esas imágenes de gente saltando, ¿no? Diciendo el que no salta no es mapuche, para mí de verdad me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que hay un tema ahí que hay que trabajar mucho, ¿no? En las universidades, en el colegio, en las escuelas, de cómo se cambian esas miradas. Y eso pasa por tener en los currículos, como dije antes, clases, o sea, historia mapuche, historia de cosmovisión, historia de cómo nos relacionamos, como nosotros como mapuche, ¿no? En esta zona sobre todo. Bueno, y esperamos que esto cambie, porque en realidad yo creo que hoy en día también los profesionales, yo creo que la gente que se está saliendo de las universidades también tiene que tener también esa mirada, no solamente como un rol cuando se van a hacer las tesis, digo, yo siempre hay un tema como extractivista ahí, pero que muchas veces de esas investigaciones quedan ahí y nadie las lee. Yo creo que aquí las universidades tienen que tener esa mirada como mucho más amplia, eh, para que podamos ir cambiando también esas mentalidades todavía, ¿no? Y va a costar, está costando mucho. Solamente eso, y que ojalá podamos algún día avanzar en tener una sociedad libre de racismo, ¿no? Libre de prejuicios, que se considere las diversas, en este caso, identidades, ¿no? Identidad de género, la diversidad sexual que está en todas las culturas, y la sociedad mapuche también en ese sentido tiene diversidad sexual, y tener que nosotras también abordando esas temáticas, ¿no? De cómo hacemos ese cruce con la sociedad chilena, pero también al interior de nuestra propia sociedad, abordando estas diversidades de problemáticas además que nos están atravesando. Y somos un pueblo que obviamente va cambiando también, y tenemos que ir pensando, o sea, de aquí a los próximos 20, 30 años, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Cómo también vamos a ir incorporando esas miradas, y que lo intercultural no solamente quede como algo folclórico, ¿no? Porque hoy en día, generalmente cuando se hacen las actividades nuestras de Huachipanto, o sea, todo el mundo hace actividades, pero solamente queda ahí, en lo folclórico, y no se abordan cosas más profundas respecto al tema de nuestros derechos derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, como pueblo, nación mapuche. Eso. Muchas gracias, Millaray. Ya tengo algunas de las preguntas de las personas que están escuchando. Y voy a leer, son 3 preguntas, las voy a leer las 3, y ustedes, bueno, eligen quién quiere responder y qué pregunta quieren responder. Cristina Gómez pregunta: ¿cómo tratar a una alumna que no tiene claro su sexualidad, que tiene cuerpo de mujer,
pero se sintió hombre, se vistió y comportó como varón por un par de años, y que hoy en día dice ser mujer, pero que no lo tiene claro. Esa es una pregunta. Otra pregunta es cómo apoyar a un alumno que se declaró gay recientemente ante su familia y que está viviendo con una enorme depresión por no saber si la sociedad lo discriminará por su condición, si al volver a clases sus compañeros lo van a mirar como algo raro. Y la tercera pregunta es, Daniela Pino, ¿hasta qué edad un adolescente se puede sentir confundido con el tema de su sexualidad? No sé si quién quisiera responder, alguna. Yo puedo partir con una reflexión que, o sea, entiendo las preguntas, las he visto mucho desde las escuelas, y es probable que no sea capaz de dar la respuesta que a lo mejor esa persona está pidiendo. Yo creo que parte del tema es qué significa que alguien se sienta mujer y está incómodo porque en realidad es hombre o porque tiene cuerpo de hombre. Un poquito lo que viene a problematizar esta idea de que la sexualidad no es única, de que no hay dos modelos, ¿verdad?, de maneras de ser hombre o mujer, es justamente que es mucho más normal y natural de lo que imaginábamos o de cómo nos criamos o de cómo nos educamos, que tengamos dudas, preguntas, que construyamos la identidad sexual también. Yo diría, ¿cómo ayudar a un niño o una niña que, por ejemplo, se hace preguntas respecto a si está viviendo un proceso de transición de género? Si yo fuera esa profesora, lo primero es decirle que lo que le pasa es profundamente normal, que ha pasado siempre, que es parte de la experiencia humana y que de no tener tantos constreñimientos, ¿verdad?, ni rigideces culturales, a lo mejor a todos nos pasaría de vez en vez eso. Todos tendríamos esas preguntas, lo que pasa es que nosotros aprendemos a reprimir esas preguntas, aprendemos a que son preguntas poco adecuadas, ¿ya? Yo creo que los profesores y los profesores podemos ayudar a que los niños entiendan que es parte de la experiencia humana, que le ha pasado en todas las edades, en todas las civilizaciones, en todos los momentos, y más bien a que sienta la seguridad de que en la escuela puede hacerse esas preguntas, porque a lo mejor no puede hacérselas en su casa, o quizás sí, no sé, o entre el grupo de amigos, pero que la escuela va a ser un espacio para poder hacerse esas preguntas. Conectarlo con información, conectarlo quizá con organizaciones de la sociedad civil que acojan a población trans o LGTB. Yo lo que diría es no patologizar el fenómeno. No, lo que han hecho los colegios históricamente es decirle a la gente que vaya al psicólogo. Yo no sé si a algún niño heterosexual uno le diría eso, ¿no? Cuando uno está diciendo, oye, ¿sabes que me gusta un chiquillo? Ya, vaya al psicólogo entonces. En general, a los que se le patologiza, ¿verdad?, sus preguntas sobre la sexualidad, sobre sus preguntas sobre la identidad, es curiosamente a los niños y a las niñas que no cumplen con este canon heteronormativo tradicional. O sea, si la escuela en algo puede ayudar, es ayudar a que los niños se seguricen, se hagan esas preguntas, se permitan hacerse esas preguntas, ¿verdad? Y si la familia no es un ente protector, hacer todo lo posible porque la escuela sí lo sea. Y tendremos que salir a buscar información para otorgar un cinturón de seguridad a esos niños y a esas niñas para poder construirse, ¿verdad?, con ciertas, comillas, más libertad. Yo les quiero contar una anécdota de una investigación que hicimos hace 2 años en una escuela muy pobre en una región en Chile, un liceo. Y un niño de 14 años estaba viviendo un proceso de transición y estaba cambiando su identidad social a un nombre tradicionalmente femenino. Entonces había sido toda una conmoción, pero ese director realmente había entendido la profundidad, la importancia que tenía la escuela en ese contexto y fue a buscar información con fundaciones trans, leyó, realmente es un trabajo, invirtió mucha energía porque se daba cuenta que la escuela tenía un rol en proteger a ese niño. Y nosotros tuvimos la ocasión de entrevistar a su mamá, que era una señora muy, muy humilde, que trabajaba mucho fuera de la casa, y ella nos decía que para ella estaba siendo muy difícil, que ella había tenido un niño, pero ahora iba a tener una niña, que también tenía que vivir su proceso de lo que significaba, que le costaba entender. El director le explicaba, pero había logrado entender algo, que en la escuela su hija iba a estar segura,
que a ella le daba miedo cuando salía de la escuela, que alguien le fuera a pegar, la fuera a violentar, pero que en la escuela por fin, cuando llegaba a la escuela, esa mamá se sentía segura porque su hija no iba a ser agredida físicamente. Lo que quiero expresar con esta anécdota, ¿no? Con esta historia, es que la escuela puede hacer mucho. La escuela puede hacer mucho, primero, no patologizando ni pensando que son personas enfermas o raras, entendiendo la naturalidad del proceso y generando un contexto de seguridad para que esos niños y niñas sientan que al menos en la escuela pueden permitirse construir una identidad en condiciones de seguridad de sí mismos. Muchas gracias, María Teresa, por compartir esa anécdota. Ahora vamos a pasar a 2 minutos de cierre por cada una, algo final, una reflexión final que quieran compartir o que quieran eso, que quieran compartir con todos. Sí, yo solamente agarrarme de una palabra que decía la Tere, de la escuela como un espacio seguro, eso es vital. O sea, yo creo que es una forma en la que nosotras podemos repensar qué y para qué es el espacio escolar, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, a propósito de la experiencia que contaba la Tere, yo creo que también aparte de toda esta idea, ¿no es cierto?, de pensar de que estos procesos son parte de la experiencia humana, como decía la Tere, que no tiene nada que ver con patologizar, o sea, aquí hay un entender, ¿no es cierto?, que el cómo nos movemos y nos presentamos en el mundo tiene todas estas formas. Y yo también diría que una cosa que es importante para que la escuela sea un espacio seguro, también hay que preocuparse de todo aquello que ocurre en la escuela y que también sea un espacio en donde todas y todos tengan la capacidad de sentirse involucrados, siendo parte de. Me imaginaba, por ejemplo, cuando la Tere contaba la experiencia, ¿cómo miramos entonces la escuela de nuevo? Imagínate estas personas, ¿no es cierto?, con todas estas experiencias que son radicales en todo orden, ¿ya? Imagínense una persona, ¿no es cierto?, que está haciendo la transición y está en una clase de biología, donde te van a estar mostrando, ¿no es cierto?, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, la mujer hacen esto. O sea, si efectivamente vamos a tomar en serio las experiencias de nuestros estudiantes, implica remirar en todas estas dimensiones a la escuela. O sea, ¿cómo vamos a transformar incluso aquello que pensamos que es conocimiento dentro de la escuela y que lo traducimos como el contenido de biología o el contenido de ciencias sociales? O sea, esta cuestión no es solamente de ser empático, que es una palabra que no me gusta, ni tolerante, que tampoco me gusta, sino que es ser profundamente respetuosos y profundamente conectados con eso que estamos haciendo en los espacios escolares. O sea, no basta con aceptar, si cuando después te vas a ir a meter a la clase de biología, tu profesora de biología, y le vas a volver de nuevo el tema, no, las mujeres son estos, son los cuerpos de mujeres, estos son los de hombres. Imagínate la gente que está sentada ahí escuchando esto, es otro tipo de discriminación. Entonces yo creo que el pensar de que la escuela es un espacio seguro tiene todas esas implicancias. Volver a mirar qué es lo que nosotros reconocemos como conocimiento, contenidos disciplinares, y cómo en esos contenidos disciplinares también están puestas estas ideas, ¿no es cierto?, de los tipos de humanos, y cuando hay tipos de humanos que seguimos reproduciendo, ¿no es cierto?, estos órdenes, que después cuando se encuentran personas que no funcionan con esos órdenes, tienen que hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, de chuta, no me veo representada en ese contenido, será porque estoy mal, y empieza toda esta cadena, ¿no es cierto?, de cosas. Entonces, yo creo que la idea de escuelas como espacios seguros tiene que ver con todas estas instancias, no solamente el tema de no sentirse atacada ni ser violentada por acciones o actitudes, sino que tiene que ver incluso es volver a remirar aquello que nosotras decimos o llamamos conocimiento disciplinar dentro de los espacios escolares. Ahí me callo. Gracias, Claudia. Millaray, ¿no te gustaría 2 minutos de palabras de cierre?
Sí, solamente decirles de que, bueno, a todas, y yo creo que hay que transformar, creo yo, esta sociedad, erradicar, como dije yo, el racismo, el patriarcado, que también nos aqueja a nosotras como sociedades indígenas también. Avanzar a ese tipo de sociedad que sea respetuosa como ser humano, las diversas identidades que existen, ¿no? Eh, y claro, que va a costar, ¿no? Es un proceso, y en ese sentido la escuela tiene un rol importante que cumplir, pero para eso también necesitamos profesionales que estén conscientes, que estén como también, no sé cómo es la palabra, pero animados, ¿no? Con esta nueva mirada de tener nuevas sociedades, pues nuevas relaciones de género. Así que hacia allá tenemos que construir esto, ¿no? Hoy día tenemos la gran oportunidad en octubre, ¿no? De al menos hacer algún aporte, ¿no? Para trabajar, al menos decir que somos hay un Estado, ¿no? Chileno, pero que reconoce las diversidades, para empezar, de pueblos, los nuevos pueblos que existen acá, reconocer esas diversidades, ¿no? Y dentro de eso también las diversidades sexuales que existen. Y también yo aquí le agregaría el tema también de cómo miramos a nuestra madre tierra. Generalmente siempre se le asocia a la madre tierra como femenino, ¿no? La madre tierra, por lo tanto, a la madre lo que le han hecho es depredarla, a la madre se la ha explotado, ¿no? Se la ha expoliado, porque claro, como tiene ese tema de mujer, entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar eso también. Y bueno, decirles eso y que ojalá podamos encontrar a lo mejor en adelante en otro tipo de conversatorio, podamos a lo mejor compartir algo escrito que se esté haciendo también, porque también necesitamos ese tipo yo creo que de contacto nomás entre nosotros, pues entre la gente también de la academia, pero también con gente que somos de la sociedad civil, en este caso de organizaciones de mujeres. Eso, y bueno, agradecida también de haberlas escuchado, y yo creo que uno cada día aprende también algo, una nueva cosa. Gracias. Muchas gracias a ti, Millaray. María Teresa, entonces, tus minutitos de cierre, por favor. Bueno, gracias también por haber compartido acá con Claudia Millaray, muy interesante escucharlas. Yo creo que Millaray dijo algo, no estamos a puertas a un par de semanas de materializar algo que podría ser un cambio bien histórico en Chile, ¿no? Y ir a votar por el plebiscito, por una nueva constitución, ojalá que sea con convención constitucional. Fíjense, ahí hay un avance, ¿no? Si esa opción gana mitad de mujeres y mitad de hombres, decidiendo quizá grandes temas, grandes titulares, ¿verdad? Van a ser las leyes más específicas, las que vean las arenas más chicas, pero en uno de los grandes titulares, el respeto a la igualdad de género, el respeto a la pluralidad étnica, ¿verdad? El respeto a la diversidad cultural, pueden ser grandes títulos generales que se jueguen para las próximas décadas en Chile. Creo que me tomo de lo que dice justamente Millaray, más bien para terminar, y a las personas que nos estén escuchando, invitarlas a que vayamos a votar, que entendamos la trascendencia y que así como han habido avances, y es importante destacarlo, falta mucho por recorrer. Las discriminaciones latentes y explícitas existen dentro y fuera del sistema escolar. Las discriminaciones generan desigualdad, inequidad salarial, de trato y ciudadana, pero también generan dolor, generan biografías dolidas, frágiles, vulneradas. Y nuestro país no se puede permitir no verlo al menos y no generar reparaciones al respecto. Entonces, también deposito ciertas esperanzas en un proceso constitucional que haga que chilenas y chilenos reconozcamos la diversidad, la plurinacionalidad y la dimensión pluriétnica de nuestra sociedad, y por supuesto, ¿no? Reconozca que el género, la igualdad de género, la democracia es un pilar fundamental de desarrollo.
Así que esas serían mis reflexiones finales a la luz de nuestra contingencia. Muchas gracias María Teresa, muchas gracias Claudia, muchas gracias Millaray. Ha sido un honor compartir este espacio con las tres y muchas gracias también a todos quienes se unieron a este coloquio, a quienes nos escucharon. Y nada, bueno, quedo yo al menos con varias tareas pendientes de estar, de leer sus investigaciones, lo que vayan a publicar en el tiempo futuro, porque realmente hay mucho trabajo que hacer y tenemos que estar actualizadas con estas nuevas informaciones y datos. No sé, Alexis, si cierro yo, si cierras tú. Parece que cierro yo. Cierro, bueno. Así que muchas gracias a todos. Espero quizás que se puedan sumar a los próximos coloquios que vienen las próximas semanas y ha sido un gusto compartir este espacio. Me despido.